el podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes. Bienvenidos una semana más al podcast de FisioWebinar, un podcast donde hablaremos de fisioterapia para todos los fisioterapeutas, intentando llevar las últimas actualizaciones a todo el mundo. Puedes aprovechar para escucharnos mientras vas en el metro, en el cercanías, en el tranvía o cuando sales a correr. Pasarás 20 minutos de una forma amena y esperamos que os hayan gustado los programas anteriores, disfrutando de un rato entretenido y a la vez os podamos aportar nuevas ideas para usar en vuestro trabajo. Recordad que podéis escucharnos en nuestra web y en diferentes plataformas como iVoox, iTunes, Spotify o YouTube. Estaremos muy contentos si puedes dejarnos un comentario o una reseña en cualquiera de ellas. Soy David de la Fuente, fisioterapeuta, y estoy acompañado de mi amigo y fisioterapeuta Pablo Vera. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Hola, buenas, ¿qué tal, David? Pues muy bien, ya retomando poco a poco parece la normalidad, viendo algunos pacientes, retomando la docencia, no paramos. Y además hoy te tengo que decir que estoy muy contento. Hoy tenemos en el podcast a nuestra primera mujer invitada y además toda una referente en su campo. Se llama Ana de la Fuente, que ya ha colaborado con nosotros en un fisio webinar y además justo este mes, lo hemos estrenado este mes, que es el de pubalgia y fútbol, que lo recomiendo enormemente. Ana trabaja como readaptadora en el Leganés y aparte también dedica su tiempo al taekwondo. Así que hoy vamos a hablar con ella bastante sobre fisiodeportiva. Bueno, Ana, cuéntanos tú un poco más en detalle tu trayectoria y a qué te dedicas. Buenas tardes, por cierto, Ana. Buenas tardes, hola a los dos. Pues bueno, un placer estar aquí con vosotros, que me hayáis invitado a charlar este ratito y que todos los seguidores nos puedan escuchar un poco. Bueno, mi trayectoria, me he dedicado toda la vida al mundo del taekwondo porque yo era y soy deportista de taekwondo, llevo practicándolo desde pequeñita y bueno, compitiendo a nivel nacional e internacional mientras estudiaba la carrera. Primero hice ciencias del deporte y luego estudié fisioterapia. Y a raíz de terminar mis estudios, pues ya empecé un poco más en el ámbito del entrenamiento, ¿no? En la otra vertiente del deporte. Y fue hace apenas un par de años cuando empecé en el mundo del fútbol, que es quizá lo que más se ve, ¿no? De cara a la galería, pero es donde me he incorporado en el último momento. Muy bien. Bueno, para los que no conozcáis a Ana, la verdad es que en sus redes sociales comparte vídeos, infografías muy interesantes donde podéis coger ideas de trabajo para luego poder hacer con vuestros pacientes, en especial sobre todo los que os guste el deporte. Y por ir empezando a preguntarle cosas a Ana, bueno, ya nos has comentado pues eso, que te introdujiste en el mundo de la fisioterapia o la readaptación al ser fisio y CAFID desde muy joven, ¿no? Sí, bueno, yo cuando estaba estudiando ya ciencias del deporte, en el último año tuve una asignatura que abordaba un poco el tema de las lesiones y la verdad que me gustó bastante y con una amiga con la que siempre es mi compañera de batalla, ¿no? Desde la universidad, esa persona confesora que todos tenemos y que al final compartes inquietudes, pensamos, jolín, ¿y si nos metemos a fisio? Porque esto nos gusta. Y la verdad que yo tuve la posibilidad de hacerlo porque lo que comentaba antes, como era deportista de alto nivel de taekwondo, tenía acceso a esa serie de plazas que se reservan para deportistas. Y entonces, bueno, pues era un proceso bastante más sencillo que el que tiene que hacer el resto de gente cuando quiere estudiar una segunda carrera, ¿no? Y así fue, y me metí a fisioterapia y la verdad que es un mundo apasionante. A mí me apasiona sobre todo donde se conjugan los dos campos. Al final, bueno, yo creo que es el mismo campo, lo que pasa que con diferentes enfoques, ¿no? Pero donde ambos se juntan en el ámbito de la redactación es donde yo me encuentro más cómoda y donde actualmente
me desarrollo más a nivel profesional. Es cierto que en el ámbito del taekwondo también ejerzo de entrenadora, pero en el resto de deportes y principalmente en el fútbol, sobre todo en el ámbito de la redactación y de la preparación física. Muy bien, Ana. Y si nos empezamos centrando, al final es lo que llama siempre, ¿no? El fútbol. En base a tu experiencia actual, ¿cuáles son los mayores problemas que te encuentras en cuanto a lesiones por ahora en la categoría B? Y si hay alguna diferencia respecto a lo mejor a las lesiones que puede haber en futbolistas más de primera, o al final es lo mismo. Pues mira, yo quizá mi opinión sea un poco sesgada porque no, no he tenido la suerte de trabajar con deportistas de primera división, ¿no? Yo trabajo en el filial del Leganés B, que somos tercera división. Bueno, siempre tenemos ese plus de que somos un filial de un equipo de primera que tenemos mucha más infraestructura para llevar a cabo un buen trabajo, pero no he tenido la suerte de poder trabajar con deportistas del primer nivel. Entonces, bueno, yo lo que sé es lo que todos podemos leer en bases científicas, ¿no? En publicaciones científicas. Lo que más nos hemos encontrado nosotros en los futbolistas del filial, creo que no difiere tanto de lo que puede encontrarse en un primer equipo. Al final, pues sobre todo lesiones de isquios, problemas de pubis aductores y luego cosas más leves o a nivel ligamentoso de tipo esguinces de tobillos o algún esguince de rodilla o incluso contusiones, ¿no? De los lances del partido. Pero vamos, yo creo que atendiendo a las cifras que nos dicen los artículos científicos sobre que la primera lesión en fútbol, la más sufrida, son los isquios y luego el tema de pubis y aductores, creo que vamos en la misma línea, es bastante similar. Oye, Ana, y en el webinar que nos has grabado para FisioWebinar, hablas de las pubalgias. No sé, a lo mejor es una opinión mía, pero parece, ¿no?, que en los medios o que se oyen menos casos, ¿no?, de este tipo de lesiones, pero sigue siendo una lesión que da mucha guerra, ¿eh? ¿Por qué crees que es esto? Sí, todavía parece. Lo que pasa que, bueno, la terminología quizá ha cambiado un poco. Es verdad que ya no se habla tanto de pubalgia y es cierto que muchas veces nos referimos más a algún problema de aductor o de la estructura concreta lesionada, más que a ese gran desconocido que era antes la pubalgia, que sobre el paraguas de pubalgia englobábamos muchas patologías, ¿no? Pero es verdad que bueno, que todavía está un poco presente y yo desde mi experiencia creo que sí que ha evolucionado bastante porque conocemos más la patología. Es una patología muy complicada porque hay muchas estructuras, ya lo comentamos en el webinar, ¿no? Hay muchas estructuras dentro de una región pequeña, como es la región púbica, ¿no? Y nos encontramos un montón de inserciones musculares, de ligamentos, incluso el paso de varios nervios importantes que hacen que la gestión de fuerzas a ese nivel sea realmente complicada y especialmente en deportes multidireccionales como puede ser el fútbol, ¿no? Al final hay mucha musculatura actuando en una misma acción global que tiene que confrontar sus fuerzas en el mismo nivel, que es el pubis. Entonces, bueno, es complicado conseguir el equilibrio. Bueno, yo sé que esto es complicado, ¿no? Si seguimos hablando del tema de la pubalgia, pero a la gente que nos esté escuchando, ¿les podrías dar alguna pista sobre qué poder hacer o qué variables, pues, por ejemplo, pueden ser importantes de cara al return to play para este tipo de jugadores con este tipo de lesiones? Claro, bueno, la primera pista, lo ideal es que viesen el webinar, que es donde mejor lo voy a explicar seguro, porque aquí estamos en plan informal y va a ser mucho más corta nuestra charla y seguro que me dejo cosas. Pero principalmente yo creo que hay que abordarlo desde un enfoque sobre la funcionalidad. Siempre se nos va un poco la mente a qué estructura es la que está provocando ese problema, ¿no? Pues si viene más de aductores, si viene más de psoas, si viene más de dónde viene el problema. Y nos centramos en arreglar esa estructura, ¿no? Estos programas que se veían antaño de fortalecimiento de aductores simplemente o aspectos así de ese tipo descontextualizado y nos olvidamos un poco de la función, de lo que hablábamos antes. Es muy complicado gestionar las fuerzas a ese nivel porque actúan muchas estructuras. Entonces, en cuanto hay una tecla que se descoloca un poco, no tenemos que arreglar solo esa tecla, las demás
también están alterando su función, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos mucho más en la función del sistema. Antes, yo recuerdo cuando era más joven, que porque en taekwondo también tuve un par de compañeras que sufrieron de esto y siempre se decía, no, el problema es más del abdomen o el problema es más de los aductores, según de dónde se creía que era el desequilibrio, ¿no? Y al final, cuando te pones a estudiarlo y a abordarlo, te das cuenta de que el problema es de ninguno y de todos a la vez. Es verdad que a lo mejor puede haber una estructura que sea más culpable, pero no se sabe qué es antes, el huevo o la gallina, no se sabe si esa salta porque la culpa es de otra o si realmente esa es la culpable, ¿no? Entonces, lo ideal yo creo que es abordarlo desde el enfoque de restablecer la función de todo el sistema y luego a la hora de estructurar el proceso de redactación, para mí los primeros pasos son eso, la normalización no de la estructura, sino de esa gestión de fuerzas a nivel de pubis. Primero conseguir que el ROM de cadera, el rango articular, sea el que debe ser para que las fuerzas se apliquen con el vector óptimo, ¿no? Más eficiente para esos movimientos. Luego ajustar también la fuerza, que no haya mucho desequilibrio entre una pierna y la otra, entre la musculatura abductora y adductora, y a partir de ahí empezar a construir función, sobre todo. Enseñar a la musculatura que actúe de forma sinergista, con un buen timing y una buena coordinación en acciones sencillas, pues primero deceleración, ¿no? Luego enseñar propulsión, ya metemos impacto y tal, y luego orientarlo al deporte que se practica, ir introduciendo patrones de movimiento hasta que nos acerquemos cada vez más al contexto real. Qué interesante, ¿eh, Pablo? Pues sí, yo creo que ha quedado claro en cuanto a objetivos genéricos y a partir de ahí empezar a trabajar. Yo creo que muy bien y muy estructurado. Sí, sí. Una pregunta más que me surge a raíz de esto, Ana. Antes, sobre todo, yo ya que tengo unos cuantos años, me acuerdo cuando había futbolistas que en cuanto les duraba un poquito más la pubalgia, casi la primera opción era operarse. Yo Sí, creo que ahora eso está cambiando, ¿no? sí, yo creo que, bueno, la ciencia ha evolucionado mucho más y es cierto que también el mundo de la fisioterapia y la redactación ha evolucionado también mucho. Entonces, tenemos más conocimientos para poder llevar a cabo un buen proceso de recuperación y que no haga falta esa intervención quirúrgica. Pero yo creo que es como en todas las lesiones, ¿no? Antes no se conocía tanto el tejido, sobre todo tendinoso, es mi opinión, que era como el gran desconocido, no se sabía muy bien de dónde salían los problemas de los tendones y todo se arreglaba pues con esa tenotomía, ¿no? Intentamos cortar a ver si así disminuimos la tensión y eso es lo que funciona. Y bueno, poco a poco yo creo que se ha visto que lo que tenemos es que adaptar la carga que está sufriendo ese tendón, ¿no? El dolor, la patología, es simplemente lo que da la cara, pero el problema está detrás. Entonces, no porque solucionemos la sintomatología, hemos solucionado el problema. Tenemos que abordar de dónde viene y conseguir solucionarlo, que yo creo que a nivel de lesiones de pubis hemos empezado a entenderlo y es cierto que se sigue viendo algunas operaciones de este tipo, pero bueno, ya se ven menos porque entendemos que no es realmente la solución al problema, ¿no? Hacer esa intervención. Pero yo creo que en general, en todo el ámbito de la redactación, creo que cada vez entendemos más que la sintomatología es el efecto, ¿no? Y que lo que tenemos que abordar es la causa. Ujú. Bueno, pues yo creo que le hemos dedicado ya un tiempo al fútbol, pero hay que cambiar también un poquito de tema, ¿no? Y aprovechando que te dedicas también al taekwondo, ¿qué lesiones son las más comunes en este tipo de deportes, aparte de alguna costilla rota? ¿Qué misión u objetivos se plantea, pues, un fisio o en tu caso también dentro del entrenamiento para este tipo de deportistas? Pues mira, el taekwondo, para empezar, es un deporte donde es, para mi opinión, mucho más difícil actuar que en el fútbol, porque como es un deporte minoritario, hay muchísima menos información a la hora de obtener datos científicos, ¿no? A la hora de llevar a cabo una buena búsqueda. Em, en mi experiencia personal, yo sobre todo lo que más me encuentro es lesiones de rodilla, muchas, lesiones en el sentido de lesión larga, que tengamos que hacer un proceso de redactación bien estructurado, ¿no? Ujú. Sobre todo lesiones de rodilla,
porque bueno, el patrón que tenemos de pateo, ¿no? Esa habilidad de la patada típica, la técnica típica de taekwondo para conseguir meter puntos, se hace con el pie apoyado en el suelo rotando, ¿no? Todo el cuerpo rota sobre el apoyo del pie. Entonces, la rodilla es un punto claro de cizalla si la técnica no es buena o el apoyo no es bueno. Y hay muchas lesiones a nivel de, sobre todo, ligamento lateral interno o incluso cruzado. Y luego, bueno, pues yo creo que las lesiones inherentes a cualquier deporte, las más típicas, pues esguinces de tobillo muchos, temas así, y sobre todo, a diferencia de otros deportes, como somos un deporte de contacto, pues muchas contusiones, ¿no? Pues un golpe en el pie o un golpe en la mano cuando has bloqueado la acción del oponente, o un golpe en la tibia al chocar con el oponente que también tenía la pierna arriba. Pero bueno, eso ya son lesiones, digamos, más leves, que no necesitan de un proceso estructurado tan largo como esas lesiones que hablábamos antes. Bueno, muy interesante, Ana. La verdad que son temas muy interesantes. Podríamos estar horas hablando contigo, pero bueno, no vamos a alargarnos mucho más para no resultar tampoco muy pesados. Así que muchas gracias, Ana, por aceptar nuestra invitación a este podcast. Encantado de hablar contigo de nuevo. Creo que estás aportando cada día muchas cosas muy interesantes para todos y te animo a que sigas compartiendo, pues eso, tus experiencias diarias, tus ideas, ya que creo que siempre nos aportan algo. Seguro que nuestros oyentes también van a disfrutar como nosotros escuchándote. Muchas gracias a vosotros por invitarme y es un placer hablar de este tema que es el que nos apasiona a todos los que estamos aquí y estarán escuchando. Así que encantada de repetir cuando queráis. Pues igual, muchísimas gracias, Ana. Ha sido un placer tenerte hoy. Y bueno, por ir despidiéndonos, para todos aquellos que nos estáis escuchando, como siempre, esta semana ya hemos subido el webinar de neurodinamia y ejercicio terapéutico que hicimos el pasado sábado con Carlos López Cubas. Te invito a que lo veas. Recordad además que estamos totalmente abiertos a vuestras sugerencias. ¿Queréis que entrevistemos a alguien en particular? ¿Queréis que tratemos algún tema más específico? Puedes enviarnos un correo a info@fisiowebinar.com o dejarnos tus comentarios en las notas del programa. Pues hasta aquí un nuevo episodio. Me despido yo también. Pablo, nos vemos la semana que viene. Os oímos. Venga, muchísimas gracias a todos por escucharnos y os esperamos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de Fisio Webinar. ¡Feliz semana!